senador. Pues parece que el jefe de gobierno sigue timorato en su actuación para poder contener estas manifestaciones de maestros que afectan a terceros. Nuevamente vuelven a bloquear vialidades para impedir el acceso al aeropuerto. Bueno, el jefe de gobierno está actuando con prudencia, está actuando en una visión para impedir cualquier tragedia, pero está tomando acciones preventivas. Hay un campamento de maestros que no se puede cercar ni impedir que se muevan, pero está la autoridad del Distrito Federal tomando las acciones de prevención para que no, diría yo, lleguen al propósito los maestros cuando pretenden bloquear lugares estratégicos. Pero parece que la ley que se aprobó es letra muerta, ni hay descuentos, ni hay despidos, no sucede nada. Sigue siendo un asunto, una realidad que hay que resolver, como lo hemos dicho. Y nosotros estamos promoviendo acciones para que a través de un acuerdo sobre realidades, se pueda resolver este asunto. El fin de semana estuvimos trabajando, siendo puentes entre la Secretaría de Gobernación y los maestros. Hablo del senador Raúl Morón, del senador Fidel de Médicis, porque solamente a través del diálogo. Está visto que los maestros han decidido rivalizar frente a la autoridad para esperar que la autoridad aplique la ley. Yo soy de los que sigo afirmando que estas leyes secundarias en materia educativa no fueron producto del consenso y por tanto su aplicación ha generado agitación, movilidad, acciones de protesta, y debemos de admitir que es un asunto que tiene que resolverse a lo mejor con formas y procedimientos más allá de la aplicación de la ley. ¿El plan de la provocación, senador, los maestros? Yo creo que los maestros tienen una ruta de desafío a la autoridad, manteniendo un movimiento en las calles de protesta. Nosotros hemos dicho que el movimiento de los maestros puede encauzarse desde, más bien, tienen que restablecerse las actividades de los profesores impartiendo clases, y eso no implicaría la renuncia a su movimiento. Nosotros vamos a estar muy solidarios con los profesores, vamos a hacer un grupo parlamentario analítico que haga propuestas, pero también exhortamos a los maestros a que cesen estas actividades en las calles y que se restablezcan las clases para las alumnas y alumnos de México. Más allá de la ley se debe de resolver. ¿Por qué no se analiza la posibilidad de reformar la ley aprobada? No estoy hablando de su abrogación, porque he dicho también que el México moderno no puede entenderse, mediante tragedias, mediante el ejercicio, el uso de la fuerza contra movimientos sociales, movimientos organizados, de los cuales pudiera surgir una tragedia. Así no se entendería el México moderno, como tampoco se podría entender el México moderno abrogando una ley por eso, a consecuencia de este tipo de manifestaciones. ¿Es flexibilizar la ley? Debe de analizarse la posibilidad de poder reformar la ley que se ha aprobado. Debe de analizarse. Nosotros sí creemos que la reforma educativa con calidad tiene que ser un propósito del gobierno y de la sociedad mexicana, pero no creemos, y así lo hemos manifestado, que solo dependa de la evaluación de los maestros. No hay un modelo educativo a desarrollar. Creo que está perfectamente claro que la ley del servicio profesional docente es el nuevo estatuto de la relación laboral entre maestros y Estado, ¿sí? Y que solamente regula, pero no tiene implicaciones precisamente para garantizar una reforma educativa con calidad. Así es que para nosotros la reforma educativa con calidad tiene que alcanzarse no solamente con la evaluación del sistema educativo y de la labor magisterial, ¿sí?, sino con un nuevo modelo educativo. Y cuando hablo de reformar la ley, hablo de eliminar los impactos y el menoscabo
de los derechos constitucionales laborales de los maestros. Senador, el PAN pide que se investigue, Ángel Eladio, la inacción que tuvo en el tema de protección civil de Guerrero. ¿Usted qué opina al respecto? Bueno, yo creo que toda denuncia debe ser investigada. Sí creo que se dejaron de accionar los protocolos de prevención a los pueblos, a los lugares que fueron afectados. Creo que la autoridad federal tiene que brindar muchas explicaciones de ello, pero no cifrar en posiciones de ataque político. Hay que investigar todo lo que se tenga que investigar, poner en claro todo de las autoridades federales, de las autoridades estatales y de las autoridades locales. ¿Y sobre para usted es suficiente lo que ayer da Gobernación como explicación de que se alertó 24 horas a la población de estos fenómenos? ¿Cómo debió haberse alertado? A ver, ¿cómo se accionan los protocolos? Se accionan a través de comunicación masiva y nadie envió esa comunicación masiva. Así es, tiempos oficiales de radio y televisión. De ahí el desalojo de zonas debió haberse iniciado. No hubo ningún protocolo de parte de las autoridades federales y eso es un asunto por lo cual hay que pedir explicaciones. Sin duda que sí. Al secretario de Gobernación. Al secretario, a la autoridad federal y a las autoridades competentes. Y sobre el director del Fonden en Las Vegas que sigue en el puesto y no ha sido retirado ni siquiera un tipo de amonestación. Que se corrobore si esos hechos fueron ciertos y creo que la condición en que se dan este tipo de excesos obligan al servidor público a separarse de su cargo. Pero por otra parte, lo que vivido por Andrés Manuel en Morelos el pasado fin de semana. ¿Perdón? Lo vivido por Andrés Manuel el pasado fin de semana en Morelos. Señala que el PRD está fortalecido en esa entidad, ya que no obtuvo más que 2.200, no pudo obtener el registro para Morena. Bueno, yo deseo que Morena obtenga su registro. Yo creo que es necesario que haya fuerzas políticas que expresen la pluralidad de nuestra sociedad y creo que va a alcanzarla sin ninguna dificultad. El partido Morena, deseo que le vaya bien a Morena, lo he dicho, a Andrés Manuel, pero deseo que le vaya mejor al PRD. Senador, ¿sabe usted si el presidente en próximos días enviará otra iniciativa en materia educativa, pero ahora para reformar los contenidos de las normales? No. Bueno, no tengo información de ese tema, no tengo información. Lo que sí nosotros estamos planteando es que se revise los contenidos de las leyes que se aprobaron, porque, miren, la ley del Instituto Nacional de Evaluación fue consensada. Nosotros votamos en contra de esa ley como grupo parlamentario porque una noche o 2 noches antes se incorporaron el artículo 28 y 12 menciones de la ley del servicio profesional docente. Sí, eso no estaba en la negociación. Entonces nosotros nos enteramos eso el mismo día cuando se discutió en el periodo extraordinario y por eso votamos en contra, porque se incorporaron contenidos de una ley no consensada. Pero la ley del servicio profesional docente nunca se consensó. Entonces esta ley hoy que se aplica provoca este tipo de circunstancias porque no fue producto de ningún consenso, ¿sí? No fue producto de ningún acuerdo, porque repito también, las leyes no solamente tienen que ser instrumentos jurídicos, tienen que ser instrumentos políticos que resuelvan los asuntos para lo cual fueron planteados. ¿Para usted ya estamos en recesión económica? Estamos, creo yo, que en una recesión económica de hecho. Hay en las características técnicas de nuestra economía de un no crecimiento por un periodo determinado y de un decrecimiento inclusive en el crecimiento, puede apuntarse a que técnicamente estemos en una recesión. Pero vamos a ver, ajustémonos a los informes que hoy hay de que el crecimiento se disminuyó, pero que no estamos en recesión. ¿Tú me decías algo? Sí, le quería preguntar si esta propuesta de reformar la ley para buscar la solución al conflicto magisterial ya lo planteó a otras fuerzas políticas. No estamos hablando con Gobernación. El senador Raúl Morón está hablando directamente con el secretario de Gobernación, está planteando cosas, hoy mismo va a haber una reunión, ¿sí? No podemos dejar que se elimine el diálogo, tenemos que seguir dialogando. Ninguna autoridad puede ir por una ruta sin diálogo. Así es que nosotros como grupo parlamentario hemos asumido esa posición y tenemos que explorar. Lo otro es la confrontación,
de cada una de las partes. ¿Solo leyes secundarias o la reforma constitucional? No, la reforma constitucional no, leyes secundarias. Hoy viene Marcelo Ebrard a hablar. Hoy viene a la una a entregarnos un paquete de firmas de las que estamos recopilando en todo el país, ¿sí? Más de 150,000 firmas en el primer paquete que él nos entrega, y ya es esta semana cuando vamos a estar recibiendo las firmas de más de 1,600,000 que necesitamos para poder solicitar la celebración del referéndum, porque véanlo con realismo. Hoy hay una figura aprobada en la Constitución que es el referéndum, artículo 35. ¿Sí? No está reglamentada, va a estar reglamentada. Supongo que queda para ser celebrada solamente de manera coincidente con elecciones federales, ¿verdad? 2015. En ese día, el día en que se expresan posiciones políticas de todo el pueblo de México. Con seguridad vamos a reunir las firmas para que ese día haya referéndum, y con seguridad vamos a ganar ese referéndum. Se los digo por los aquellos que no ven como muy útil esto que estamos haciendo. Y esas reformas constitucionales, las que pudieran ser aprobadas al 27-28, podrían ser revocadas por mandato del pueblo expresado a través de un referéndum. Entonces, pues hay que le midan los que quieran venir a invertir, si es que hay reforma constitucional. No, sí, claro. Nosotros este miércoles estimamos que no era el día correcto. Mañana, 2 de octubre. Estimamos que es un día que pudiera haber inquietudes, que pudiera haber cosas, y por eso no quisimos nosotros hacer nuestro evento. Pero arrancamos el lunes 7, y seguimos a través de los días. ¿Quién viene? ¿Quién lo inaugura? El lunes 7 vamos a arrancar con figuras emblemáticas. Va a estar Marcelo Ebrard, Porfirio Muñoz Ledo, Lorenzo Meyer y la maestra Ifigenia Martínez. Cuauhtémoc ya participó en el otro foro. Hay que cuidar al ingeniero, nosotros cuidamos a nuestras figuras. Gracias, ¿Sí? senador. Gracias, senador. Gracias, Vic. La tos ese